Bendiciones, Dios les bendiga, la paz del Eterno con cada uno de ustedes. Soy su hermano Wilson Gedeón Rena, siervo de Jesucristo. En esta hora quiero compartir una enseñanza con cada uno de ustedes acerca de la oración. Espero que esa enseñanza les sea de mucha bendición y edificación. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Orad sin cesar. Dios quiere que oremos siempre. El Padre no solo quiere que oremos siempre, Él quiere escucharnos cada vez que oremos. Sí, el Padre nos llama a orar siempre, pero no solamente el Padre quiere que oremos, el Padre quiere que cada vez que oremos, el Padre quiere escuchar nuestras oraciones, porque hay oraciones que se hace a Dios, Dios nunca lo va a escuchar, porque quien la hace no cumple con los factores para que esa oración sea escuchada. Juan 9 verso 31 nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vemos que aquí en Juan 9, capítulo 31, la Sagrada Escritura nos dice claramente que una gente que vive en pecado, que tiene pecado, si ora a Dios, Dios no lo va a escuchar. De nada nos sirve orar teniendo pecado en nuestra vida. De nada nos sirve orar viviendo de una manera que a Dios no le agrada. De nada nos sirve orar. Quiero que sepa algo. Hay condiciones para orar a Dios. Y si no cumplimos con esas condiciones, nuestras oraciones nunca serán escuchadas por Dios. No podemos orar a Dios sin antes hacer un autoanálisis para saber si Dios nos va a escuchar o no nos va a escuchar. Es posible el no hacer esa evaluación nos llevará a pasar horas, tiempo en oración y no tendremos ninguna respuesta. ¿Por qué tenemos que hacer esa evaluación, ese autoanálisis antes de orar? Tenemos que hacer ese autoanálisis para ver si en nosotros hay pecado. Si nosotros estamos viviendo en una condición que a Dios no le agrada. Si nosotros estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Porque si nosotros no hacemos ese autoanálisis, posiblemente vamos a orar de balde. Vamos a pasar tiempo orando de balde. Todo aquel que ora, todo aquel que saca tiempo para orar, saca el tiempo para orar para que Dios lo escuche, para que Dios lo ayude, para que Dios haga un milagro a su favor. Pero nosotros no podemos correr el riesgo de sacar tiempo para orar y no tener la certeza que Dios no va a escuchar. No podemos correr ese riesgo. Tenemos que hacer ese autoanálisis. Tenemos que mirarnos. Tenemos que mirarnos para descubrir si en nosotros hay pecado o no hay pecado. En Juan 11, versos 40 y 42, dice lo siguiente: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que creían que tú me has enviado. Y en el verso 42, nuestro Señor Jesucristo dice que Él sabía que el Padre siempre lo oía. Como el Padre escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos quiere oír. De la misma manera, de la misma forma que el Padre escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, así también el Padre nos quiere oír. Y la misma convicción que tenía nuestro Señor Jesucristo al orar al Padre,
de que el Padre lo escuchaba, de que el Padre siempre lo escuchaba. Esta misma convicción el Padre quiere que usted y yo tengamos. Pero para tener esa convicción tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. ¿Qué hacer para que el Padre nos escuche como escuchó a nuestro Señor Jesucristo? Vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió. Hebreo capítulo 4, verso 15 dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, que lo que el Padre necesita de nosotros para Él escuchar nuestras oraciones, para Él darnos lo que nosotros le pedimos, es vivir una vida sin pecado, vivir una vida santificada. Nuestro Señor Jesucristo operó en esa tierra como hombre, no como Dios. ¿Por qué yo digo que Él operó como hombre y no como Dios? Porque dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Y dice que Cristo fue tentado en todo. O sea, si Cristo fue tentado en todo, Él no caminó como Dios. Él caminó como hombre. Y si Él pudo vivir una vida santificada, nosotros también podemos vivir una vida santificada. Porque Él vino a tomar forma de hombre, venciendo el pecado. Es para que usted y yo podamos vivir esa vida de santidad, para que usted y yo podamos vencer también el pecado. Una vida santificada es una vida que no retiene pecado. No estoy diciendo que una vida santificada es la vida que no comete pecado, sino es una vida que no practica el pecado. Lo que estoy diciendo es que la vida santificada no es aquel que no comete pecado, no. La vida santificada es la vida que no practica el pecado. Te explico. La vida santificada comete un pecado, lo reconoce, lo confiesa y se aparta. Cuando se hace eso, dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo leo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esa es una vida santificada, una vida que cuando peca reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta. Dios no escucha la oración de nadie que practica el pecado. Lo leemos Juan 9, verso 31. Nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no escucha la oración de un adúltero. Dios no escucha la oración de un fornicario. Dios no escucha la oración de un mentiroso. Dios no escucha la oración de alguien que vive levantando falsos testimonios sobre su hermano. Dios no escucha la oración de alguien que vive criticando. No, Dios no escucha a esa gente, porque eso es pecado. Eso es pecado. Y si nosotros queremos que Dios nos escuche, tenemos que hacer ese autoanálisis, ver en qué estamos fallando a Dios y renunciarlo. Si nosotros verdaderamente queremos que Dios nos escuche. Isaías capítulo 59, verso 1 al 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira lo que hace el pecado. El pecado hace que Dios oculte su rostro para no oír nuestras oraciones. Amado, de nada nos sirve orar en pecado, de nada. De nada nos sirve orar estando en pecado, de nada. De nada nos sirve. De nada nos sirve. De nada nos sirve orar estando en pecado. Es lo que dice Salmo 25, verso 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ello hará conocer su pacto.
Mira lo que hace la vida de santificación. La vida de santificación nos lleva a tener comunión con Dios. Sí. La vida de santificación nos llevará a tener comunión con Dios. Pero mira lo que dice el salmista, que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Ahora, ¿quiénes son los que se santifican? Los que le temen a Dios. Sí. Los que le temen a Dios son los que se santifican. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7, verso 1? Dice, ahora pues, mira que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Si queremos ser santos, tenemos que temer a Dios. Porque la santificación es lo que es el agente que nos lleva a tener una comunión con Dios. Si tenemos una comunión con Dios, cada vez que nosotros le oramos a Dios, Dios nos va a escuchar de la misma manera que Él escuchó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Si la santificación se logra por temer a Dios, ¿qué es temer a Dios? Proverbio capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es temer a Dios. Tenemos que comenzar a aborrecer todas las cosas que Dios no quiere para nosotros. Tenemos que renunciar a todas estas cosas, comenzar a poner frenos en nuestra lengua, comenzar a eliminar, comenzar a dejar de retener pecado en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso, nos comenzamos a santificarnos. Y como nosotros nos comenzamos a santificarnos, comenzamos ya a tener una comunión íntima con Dios. Y el tener esa comunión íntima con Dios, cuando oramos, Dios nos va a escuchar. Y para concluir, esa es una de las razones por el cual Dios nos pide en primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orar sin cesar. Porque el que ora para que Dios lo escuche siempre vivirá santificando. El que ora para que Dios lo escuche siempre vivirá santificándose. Porque el que ora para que Dios lo escuche, antes de orar siempre va a ser esa evaluación. Va a ser ese autoanálisis para ver si en él hay pecado. Siempre va a ser ese autoanálisis para ver si en él hay pecado. Y como quiere que Dios lo escuche, cuando hace ese autoanálisis, va a confesar su pecado, va a reconocer su pecado, lo va a confesar y se va a apartar del pecado. Y siempre con la ayuda del Espíritu Santo, se va a esforzar en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una persona que se esfuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios, siempre vivirá orando, convencido que Dios le va a dar lo que está pidiendo. Dios nos llama a la oración, más en este tiempo. Dios quiere que oremos. Dios quiere que dependamos de Él. Las cosas que nosotros no tenemos, las cosas que no es difícil conseguir en esta vida, Dios nos la quiere dar. Lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra, lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, Dios lo quiere hacer es a través de nosotros. Y Dios lo quiere materializar es a través de nuestras oraciones. Pero para que esto se dé, nosotros tenemos que vivir la vida que Cristo vivió aquí en la tierra. Cristo aquí en la tierra, todo lo que Él le pidió al Padre, el Padre se lo concedió
porque Cristo no vivió en pecado. Dejemos de orar sin hacer ese autoanálisis. Si queremos que Dios nos escuche, si queremos que Dios nos dé las cosas que estamos pidiendo, las cosas que queremos que Dios haga en nosotros, a través de nosotros, por nosotros, vamos a santificarnos. Y cuando hacemos eso, podemos estar convencidos de que Dios no va a escuchar como Él escuchó la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando se paró frente a la tumba de Lázaro. Usted ve en el milagro que aconteció en ese escenario. Dios quiere hacer milagro a nuestro favor. Dios quiere mostrarnos su gloria. Sí, Él quiere mostrarnos su gloria. Y también Él quiere manifestar su gloria a través de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Pero para eso, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, a favor de nosotros, por medio de nosotros, tenemos que orar. Y esa oración tiene que emanar de una vida santificada. Si aún no te has suscrito al canal, te animo a suscribirte y darle la campanita para que cuando suba los contenidos sea uno de los primeros en recibir las notificaciones. Dame un me gusta, comenta y comparta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones mil.